En la Ars Goetia, algunos demonios confiesan algo perturbador, que antes de caer fueron ángeles, y no de cualquier rango, sino de un coro concreto. Pero conviene decirlo desde el inicio, con cuidado, casi en voz baja, no todos los 72 demonios declaran un coro. La mayoría calla su origen. Solo unos pocos lo confiesan. Y aquí, bajo esta luz incierta, importan aquellos que dicen haber sido virtudes. 2 lo declaran expresamente, Agares y Barbatos. Ambos señalan el mismo orden, el de las virtudes. Y por eso su confesión pesa de otro modo. No hablan solo de una caída, sino de una caída desde un coro definido. Lo que eran las virtudes vuelve su descenso especialmente amargo, como si en esa admisión quedara todavía una sombra de lo perdido. A la luz temblorosa de las velas, las virtudes aparecen como uno de los misterios de la jerarquía celestial. Según Pseudo Dionisio Areopagita, en el siglo V, pertenecen a la tríada media de los 9 coros. Su nombre significa una fuerza viril, poderosa e inquebrantable, una fuerza que no desfallece ante la luz divina, y que comunica esa misma firmeza a los órdenes inferiores. Pero es Gregorio Magno quien da la definición que lo cambia todo. En su homilía 34 escribe que las virtudes son aquellos espíritus por quienes, con mayor frecuencia, se obran los signos y los milagros. Ese es el coro de los milagros. El coro por el que Dios hace maravillas en el mundo. Y de ahí, dice la Goetia, cayeron 2 de sus espíritus. El primero es Agares, el segundo espíritu de la Goetia. El texto dice de él, literalmente, fue del orden de las virtudes. Este es su sello. Pero mira en qué se convirtieron sus dones. El coro de los milagros, y Agares enseña todas las lenguas al instante, hace volver a los que huyen, detiene a los que corren, y hace temblar la tierra. Donde antes hubo prodigios divinos, quedó una sombra telúrica del milagro. La misma potencia, vuelta hacia abajo. El segundo es Barbatos, el octavo espíritu. También de él dice el texto, fue del orden de las virtudes. Este es su sello. Barbatos aparece cuando el sol está en Sagitario, con 4 reyes y sus tropas. Comprende el canto de las aves, el ladrido de los perros, la voz de todas las criaturas, descubre los tesoros que ocultaron los magos, conoce lo pasado y lo porvenir, y reconcilia a los amigos y a los poderosos. La revelación de las virtudes, convertida en una parodia del conocimiento natural. Hay otros 2 casos, pero conviene hablar con precisión, porque no es lo mismo que el demonio fuera una virtud, a que sus legiones lo sean. Pursón, el 20º espíritu, gobierna 22 legiones que son, dice el texto, en parte del orden de las virtudes y en parte del orden de los tronos. No es que Pursón fuera una virtud, lo son sus tropas. Y luego está Belial. En la versión de Bayer de 1577, sus 80 legiones son en parte de las virtudes y en parte de los ángeles. Pero cuidado, la Goetia posterior ya no conserva esa frase, allí solo se dice que Belial fue creado inmediatamente después de Lucifer. No lo vincula a coro angélico alguno. Es una discrepancia entre fuentes, y hay que decirla. Queda, entonces, la pregunta difícil. Si cayeron, ¿por qué conservan los poderes de su antiguo coro? La respuesta la dio Tomás de Aquino, con una distinción severa, casi como una lámpara puesta ante el abismo. En su Suma Teológica, Aquino enseña que,
según la gloria, los demonios ya no están en ningún orden angélico. Pero, según la naturaleza, siguen en ellos, porque no perdieron sus dones naturales. Perdieron la gracia, la caridad, la gloria, pero no la inteligencia, ni el poder, ni la jerarquía natural con que fueron creados. Por eso, un grimorio puede decir que Agares fue una virtud, sin afirmar que siga siendo santo. La fuerza de las virtudes permanece en él, pero vuelta sombra. Milagro sin Dios. Poder sin gloria. Al final, queda una confesión rara, casi temblorosa. Agares y Barbato son los únicos dos demonios de la Goesia que admiten haber sido virtudes, el coro de los milagros. Pursón y Belial apenas rozan esa altura por sus legiones, con las salvedades que ya vimos, nada más puede afirmarse. Esta reconstrucción documental procede de fuentes reales, la Ars Goesia, Bayer, Pseudo Dionisio, Gregorio y Aquino, y solo tiene fines históricos y de estudio. No decimos que los 72 provengan de los 9 coros, la mayoría no declara ninguno. Seguimos, únicamente, lo que los textos dicen. Y así permanece la última imagen, severa, encendida apenas por una vela, dos obradores de milagros que conservaron la fuerza y perdieron la luz. En el próximo capítulo, otro coro caído.